Les voy a presentar a un hombre que transformó al país desde un salón de clases. Este país que hoy tenemos es producto de una semilla ideológica que Rodolfo Lara Lagunas sembró en un adolescente de unos 15 años, allá por los años 60. Ese alumno de unos 15 años era Andrés Manuel López Obrador. A mí me empujó, me orientó hacia la ciencia social un maestro de civismo, el maestro Lara Lagunas, que ahí todavía vive, que al mismo tiempo que era maestro, era asesor y dirigente, y era dirigente del movimiento del 68. Platicar con el maestro Rodolfo Lara es un placer que quise compartir con ustedes. Me habló sobre la lucha social de las últimas décadas, me habló sobre el papel que tiene el maestro en la sociedad, sobre todo el maestro rural. Me habló sobre Morena, este partido político del cual fue fundador, y me compartió sus reflexiones sobre las personas ajenas al partido que hoy están dentro, con sus malas acciones, con sus malas costumbres. Espero disfruten esta plática tanto como yo. Sí, yo lo veo la luz y lo abrazo y le digo que lo sigo recordando. El presidente ha dicho en varias ocasiones que usted es una referencia de él, que usted lo inclinó hacia las ciencias sociales. Él definitivamente en sus tiempos de estudiante vio a un referente, vio a un líder, vio a un rebelde. Él cuenta incluso que usted estuvo en la cárcel, en alguna ocasión contó sobre una huelga de hambre que ojalá nos pueda contar en unos momentos. Pero usted como maestro, ¿qué veía en ese adolescente, en Andrés Manuel? Mira, yo no te podría decir que veía en él algo especial. Él, cuando estudió en tercero secundaria, si no me falla la memoria, era un alumno, podríamos llamarle término medio, ¿sí? No destacaba en el grupo, políticamente hablando. La prueba está que no fue de grupo, ni presidente de la sociedad de alumnos. Entonces hacíamos elecciones internas tipo las que hace el INE, pero sin las trampas del INE. Los alumnos votaban en ánforas, había planillas, y hasta donde yo recuerdo, él no fue candidato para secretario de la sociedad. Así que en esa etapa de su vida yo siento que no aún no tenía claro su futuro de dedicarse a la política. Como todo estudiante, pues va a tratar de aprender lo más que se pueda en todas las materias. Sí, sí. Así que creo que en esa etapa uno tenía el instinto o el interés, la pasión por la política. Sin embargo, por lo que él no me ha dicho, me ha hecho recordatorios de las clases que le di. Eso es algo que nos sorprende a los maestros porque cuando es uno joven, pues en mi caso le echaba ganas al trabajo como una opción cualquiera, sí. Pero siempre traté de ser lo mejor que podía, ¿sí? Pero uno nunca sabe qué impacto puedes tener con los alumnos. Entonces por eso cuando él y otros alumnos me han dicho, no, yo creo que la clase nos hacía esto, y a mí es más, hay cosas que yo hasta me olvidé, y si no lo recuerdan ellos, pues yo ya lo tengo allá en el sótano de la conciencia guardadito. Yo cuando me lanzo a la huelga de hambre, era porque estaba el movimiento estudiantil en su pleno auge, en el 68. Aquí empezó antes que en México, es algo que a veces se olvida o poco sabe
o poco están enterados. Aquí empezó en abril, en México empieza hasta en julio. Entonces, por el mes de mayo, hasta donde recuerdo, en el Auditor Sánchez Mármol hay una reunión estudiantil y yo ahí propongo hacer una huelga de hambre. Yo acababa de leer la vida de Gandhi, que me impactó cuando la vi, cuando leí su biografía. Y igual eso es algo que menciona Andrés Manuel mucho, que tiene muy presente la vida de Gandhi, tal vez a través de sus clases. ¿Has visto la película? Sí. Bueno, pues el libro que leí es de Louis Fisher, es la película, nada más que en letras, igualito, está exactamente igual, de ahí sacaron la película. Entonces, a mí me impactó mucho el libro, y sobre todo las huelgas de hambre, porque era un nuevo método en la vida política de los pueblos, y porque era una manera pacífica de protestar sin afectar más que uno mismo. Tú con la huelga de hambre, pues ¿a quién afectas? A nadie, de más vecinos, nada. Entonces cuando se aprueba la huelga de hambre, pues, fuimos como 10 o 11 los que le entramos a la huelga de hambre. Ahí en Plaza de Armas había un árbol donde hacíamos los mítines, que estaba frente al palacio, ya lo tumbaron. ¿Qué tanta apertura dieron los medios? No, los tenían todos en contra. Todo lo que decíamos lo decían al revés. Volantes del gobierno. Realmente aquí el único periódico que nos daba cobertura era el Fuste, pero al director también lo metieron a la cárcel junto con nosotros. Fue el único periodista que estuvo preso de Tabasco. Y de Veracruz venía un diario de Coatzacoalcos, ese sí le daba cobertura al movimiento. Y en ese tiempo el periódico, vamos a llamarle de centro izquierda, era El Día. Entonces también ahí de vez en cuando sacaban la información de lo que estaba pasando en Tabasco. Pero fuera de ahí, la prensa grande, pues a favor del gobierno. Fíjese que en la película de Gandhi hay una escena en donde los empiezan a golpear y Gandhi le pide a los compañeros que no golpeen. Sí, impresionante. Algo así pasó cuando el hoy presidente, con la huelga de Pemex que hizo. Sí, claro. ¿Cómo se llama? En Comalcalco, en Acajuca, donde los empiezan a golpear y Andrés Manuel dice, no, sí, es algo pacífico, ¿no? Y siempre él predijo la resistencia civil pacífica, que mucha gente se lo reprochaba, porque hubo un momento en el 2006, donde la gente ya indignada estaba nada más esperando que Andrés Manuel dijera a la violencia, o sea, te están agrediendo. Incluso a la violencia, consciente de que teníamos todo en contra, y aún así, por dignidad, por orgullo, la gente estaba muy molesta. Andrés Manuel supo canalizar todo eso bien. La pregunta que yo quería hacerle, usted como fundador de Morena, que es un movimiento que ha traído mucha esperanza, pero también a un sector de la sociedad, sobre todo los radicales, ha tenido decepciones también. ¿Cuál es el papel de los fundadores? Porque a veces pareciera que ya no hay espacio para los fundadores, que ya tuvieron su función, que fue el principio y ya. El problema central de Morena es que en el 2018 abre las puertas para que todo el que se quiera sumar, sea de la ideología que sea, pero que quiera sumarse al proyecto de Andrés Manuel, entre. Y entonces Morena, más que partido, es un frente nacional, en donde tienes ahí expriistas, hispanistas, periodistas y ciudadanos sin partido, que nunca habían participado políticamente hablando. Entonces, cohesionar todo eso es una tarea que va a tardar años,
que cohesionarlos significa que mentalmente tengan el mismo proyecto de izquierda. Entonces, por eso ves que en estos 4 años algunos han abandonado Morena, como Lili Telles, como Germán Martínez, que fue el líder del PAN nacional. Niños Ledo. Sí, que no están de acuerdo con el proyecto de Andrés y de Morena, que es de izquierda. ¿Sí? Su mentalidad es de derecha y no la pueden ocultar, y pues mejor se van. Entonces, este fenómeno se va a seguir dando, ¿eh? Agrégale otro detalle: en el estatuto, desde un principio se aceptan en los procesos electorales a ciudadanos que no son del partido, son los llamados externos. Y si tú lees el estatuto, al menos no he leído el actual para serte honesto, pero hasta el 40% eran externos. ¿Sí? Hasta el 40%. Ahora, el que es externo, pues generalmente, no es de izquierda, porque si fuera de izquierda se hubiera metido al partido. Entonces, esos siguen teniendo mentalidad de derecha y a veces no comparten lo que está haciendo Andrés Manuel. Te pongo un ejemplo. Yo he estado en círculos de estudio con miembros del partido, señores, y algunos, por ejemplo, de 10, 2, dicen que darles apoyo a los ancianos, a las mujeres, a los discapacitados, es crear limosneros. Te repiten ese refrán que es mejor enseñarles a pescar que darles el pescado. Y están en Morena y no están a favor de los programas sociales. Ya me tienes, yo contesto, a ver, ¿qué prefieren? Que el dinero que se les daba a través de exención de impuestos, donaciones, devoluciones o rescates a los millonarios, o que ese dinero se les dé a los pobres que no tienen trabajo o que no tienen prácticamente para comer. A ver, ¿qué prefieren? Entonces hay gente en Morena que afortunadamente es minoría, que sí, bajita la mano, critica el que Andrés Manuel haya hecho ley constitucional, el que haya apoyos económicos, los programas sociales. Pero esa es la esencia del nuevo Estado. O sea, o pones el Estado al servicio de los millonarios o pones el Estado al servicio de los pobres. No hay más que dos. Pero algunos, te digo, que están en Morena, que tienen mentalidad de derecha, que creen que solamente de manera individual puedes tener éxito, ser millonario, etcétera, pues entraron porque pues hubo la oportunidad. Algunos solitos están llenos. Ahora, hay otros, y eso también hay que decirlo, que pues vienen de partidos corruptos y que traen esa práctica ya, y no por el hecho de cambiarse de camiseta, ya cambiaron de mentalidad. Entran con las bañas que traen, y entonces va a costar trabajo irlos ubicando. ¿Sí? Y tendrá que darse, y si no, se van a ir. Pero esto no va a ser una tarea de un año. Ya llevamos 4 años y todavía sigue. Pero, ¿cuál es la ventaja de todo esto? Ve, el PRI, según las encuestas aquí en Tabasco, casi está desaparecido. Es increíble. Como si hubiera sido un partido de izquierda del siglo pasado que ni votaba. ¿Sí?
el PAN le está pasando lo mismo. Es decir, esta política de abrir las puertas sirvió para dos cosas. Para llevar al poder a Andrés Manuel, porque mira, en el 12 y en el 6, Andrés logra un tope de 15 millones más o menos de votos. En el 18 sube al 30. La pregunta es, ¿de dónde llegaron los otros 15? Pues de los partidos que ya estaban, no llegaron de la luna. ¿Qué se esmeraría usted enseñarle hoy a más de 50 años de haberle dado clases al presidente? No, pues nada, no. Yo creo que ahorita ya él me puede enseñar algunas cosas más. Entonces cometió usted el máximo logro de un maestro, que es que su alumno lo supere. No, pues sí, y es que así debe ser. Mira, igual pasa con los hijos. El hijo debe superar a los padres, porque si no, no hay evolución, no hay desarrollo. Imagínate que fuera hacia atrás. ¿Qué siente que usted cambió el país desde un salón de clases? Bueno, no creo llegar a tanto, ¿no? Pero es que, sí. ¿ha escuchado usted el efecto mariposa? Sí, o sea, mira, todos los actos que haces, todos, tienen efecto. Todos. Tarde o temprano se nota el efecto. A veces quizás pasen 10 años y tú dices, pues no, ya me olvidó X. Y resulta que te lo encuentras en una posición quizás mayor y te echa la mano. Palabras del presidente, pues usted fue una motivación. ¿Y quién fue una motivación para Rodolfo Lara? Bueno, mira, mi caso es muy especial cuando hago un recuento de mi vida. Yo hasta la preparatoria tenía dos pasiones, las matemáticas y el dibujo. Es base, cuando entro a primero de primaria llevábamos una materia que se llamaba dibujo artístico y pues era el mejor del grupo, la maestra me decía Diego Rivera. Obviamente yo no sabía quién era Diego Rivera, ¿no? Después, dadas las limitaciones económicas de mi casa, pues yo hacía dibujos y los vendía. Por ejemplo, me daban una foto de tamaño credencial y se las hacía en tamaño carta a colores en 25 pesos. Desde esa época, te hablo allá del 55, 56, 57. Entonces, yo me ayudaba haciendo dibujos. Hacía vírgenes de Guadalupe, fue lo que me pedían. Era una forma de... Y también los compañeros que reprobaban matemáticas me pedían que en vacaciones les ayudara a repasar. Y iban a mi casa y les hacía matemáticas. Así que yo hasta la prepa, esa era mi línea, dibujo y matemáticas. Y a buscar trabajo. Y un amigo que me conocía, dice, mira, ¿por qué en lugar de ser obrero no pides una plaza de maestro rural? En esa época, ahorita ya no, en esa época con bachillerato te daban plazas de maestros rurales. Me entrevista el director de educación, a ver, jovencito, padre, ¿que usted quiere ser profesor? Pues hay oportunidad. Claro. Y me hace una pregunta que en ese momento no me di cuenta, sino hasta después. Dice, ¿y en dónde quiere trabajar? Si yo lo hubiera dicho Cuernavaca, la capital, hasta ahí termina entonces mi respuesta, mire, donde hagan falta mis servicios. Eso, dice, así me gusta. A ver, Lupita, llama a la secretaria, pídele los papeles que se requieren al maestro y te lo mandas a Coentepec. Yo ni sabía dónde quedaba Coentepec. Bueno, ya me pidió los papeles, firmo el nombramiento, vente el lunes, ya, el lunes, ahí está el nombramiento. Y me hace la pregunta medio riéndose, oye, ¿y sabes dónde queda Coentepec? Y yo para no parecer ignorante digo, no, sí, digo,
está aquí cerca, en Temisco. Y es que yo el viernes saliendo me fui a Palacio de Cortés, que entonces era la sede del gobierno, y había un mapa como de 3 metros cuadrados, Cuernavaca, Temisco, y de ahí a la derecha Coentepec, pues se veía cerquita. Sí, ya sé dónde quedo. El lunes me voy, tomo el camión a Temisco, me bajo de Temisco y a un chofer le digo, oiga, ¿y aquí a qué horas pasa el camión a Coentepec? Se me queda viendo, chamaco, estás loco tú, ¿por qué? Pues, es que no hay camiones para Coentepec. ¿Cómo que no hay camiones? No, aquí tienes que irte, o te vas en burro, en mula, a caballo o a pie. Tienes estas tres, ¿no? Pues no te camas que a pie. Dice, mire, salga de esta calle y ahí va a encontrar una vereda. Sígala. Esta la lleva directo al pueblo. Oiga, ¿y como qué tiempo puedo hacer? Pues depende de cómo camine. Pero pues mínimo unas 2 horas. Y yo no había desayunado. Dije, caray. Bueno, empiezo a caminar. A la mitad hay un pequeño río. Ahí los ríos miden esto de ancho, man. Y tienen agua cuando llueve, cuando no están a 10 centímetros que puedes pasar caminando en las piedras. Atravieso el río y surgen 2 veredas, una a la izquierda y otra a la derecha. Y dije, ¿ahora cuál agarro? Y pues ahora sí al Tin Marín, agarro la de la derecha, y ahí voy, loma tras loma, ahí son puras lomas para llegar a las montañas. No es parejo como el terreno. Ya había caminado como 1 hora y me encuentro a un carbonero, gente que vendía carbón. Le digo, perdón, le digo, ya voy llegando a Coentepec. Y se empieza a reír. No, mi amigo, usted ya casi llega a Buenavista del Monte, parece que sea el pueblo. ¿Cómo? Sí, dice, no, ya se salió. ¿Qué? ¿Y qué debo hacer? Regresar hacia el río y agarrar la vereda de la izquierda. Dije, ¿por qué no me lo dijo el tendero, no? Bueno, no tengo el cuento largo. Llegué como a las 5 de la tarde, saliendo a las 10 de la mañana, cansados, sin desayunar, sin comer, con un hambre terrible. Pero el hambre, fíjate, lo que te produce sueño y además el cansancio. Entonces llegué ahí donde supuestamente está el ayuntamiento, no el ayuntamiento, hay la delegación municipal. Había 2 ronderos, que son los policías, con sombreros, con machete. Y le pregunto, perdón, y la directora de la escuela, ¿dónde la puedo ver? No, ya llegué como a las 7. Hasta las 7 llega, sí. Son las 5. Bueno, aquí me espero, me siento en el suelo. Y me quedo profundamente dormido. Ya como a las 7 llega, ya estaba oscuro y hasta me pican. Maestro, despierto. Ya estaba la directora. Dice, ¿no has comido, verdad? No, la verdad no. Bueno, y ya me lleva a otra casa, me dan de comer, no sé si conozcan el guaje con huevo. El guaje sí. El guaje es una vaina, Sí. y la abres y tiene como botones verdes. Sí. Aquí Se llama en el centro, sobre todo en Morelos y Guerrero se da mucho. Y yo recuerdo que en mi casa jamás lo comí. Le supo riquísimo. Porque mi papá no lo comía, mi mamá sí. Y se burlaba que esa comida era, que no valía la pena. Y me acuerdo que me dan guaje con huevo, cal, me eché 2 platos.
De que me viera mi mamá ahorita estuviera burlando de mí. Ya después me lo dije. Ya ves que él sabe bien. Yo, pues con el hambre sí le digo. Me quedo en Puente P, zona indígena. Fíjate. Sin luz, sin agua potable, sin drenaje, sin calles pavimentadas, sin banquetas, sin un centro de diversión, nada. Ni canchas de básquet, ni de vóley, ni de fútbol, ni de béisbol. O sea, no jugaban ningún deporte. Menos que hubiera un centro de baile y uno de 18 años, pues está en la edad en que uno quiere relacionarse con las muchachas. Tardé 15 días pensando, creo que mejor me regreso a la fábrica, por lo menos ahí, sábados en las noches tengo a dónde irme a divertir, voy al cine, pero vi una actitud de la directora con los niños que los tenía acostumbrados a que le besaran la mano, a saludarlo. Y les inculcó que a los maestros debían besar la mano. Y esa fue, yo diría, mi primer rebeldía. No me gustó. Entonces, todos los maestros se ponían en la puerta para ir pasando hacia el grupo, le besaran la mano. Entonces yo cuando vi eso, me meto hasta dentro del salón y qué pasa. Y le digo, miren, le digo, ustedes no deben hacer eso. Traté de hacerme entender porque hablaba náhuatl y me iba algo español, pero muy poco. Entonces, como pude hacerme entender. Así que a mí no me van a hacer besar la mano, pero no se la besen a nadie. Ustedes son personas como yo, como cualquiera, o sea, no tienen por qué, eso es vergonzoso. ¿Cómo saben si nos lavamos las manos? No, aunque estén limpias. Sí. Y en eso una muchachita, no se me olvida, se para y dice, oiga maestro, y ni a la directora le besamos la mano. Y en ese momento me subió la rebeldía, ni a ella. Y eso se lo dije fuerte, ¿no? Ni a la directora le deben dar la mano. Obviamente la directora lo sabe y me llama. Y me dice, maestro, pero ¿qué no ve que eso es un acto para que nos respeten? Lo maestra, es que el alumno con lo que hagamos nos va a respetar. No hay necesidad que nos bese la mano. Pero maestro, perdóneme, directora, pero no estoy de acuerdo. Y yo no voy a permitir, si usted quiere obligarlos, va a ser problema de usted, pero en mi salón ningún alumno me va a besar la mano. Es más, ya les dije que ni a los sacerdotes. ¿Sí? Hubo un momento en México en el que la jerarquía era el maestro, el cura y un poco el doctor. Mira, el maestro rural, y eso me consta, se convierte en el líder de la comunidad cuando se queda a vivir y además de dar clases, les ayuda a resolver sus problemas. Esa es la esencia de la escuela rural mexicana que nace después de la revolución. Entonces nosotros nos quedamos a vivir ahí, una señora nos dio alojamiento en una casa con techo, porque todas eran chozas, pero esa casa tenía techo de teja. Y la sorpresa que me dio después, ya cuando platiqué con la señora, cuando estalla la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata llegaba a Contepec y en esa casa se quedaba a dormir.
Entonces cuando me cuente eso, dije, ah, caray, esto es algo histórico, ¿no? Dormir donde dormía Emiliano Zapata. Entonces la Escuela Rural Mexicana, cuando nace con un maestro que en la mañana da clases y en la tarde está en la escuela y recibe a los campesinos para darles ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? En mi caso, por ejemplo, llegaban muchachos de 15, 16 años, analfabetas, y me decían, maestro, házmele una cartita. ¿Para quién? A mi novia. Bueno, ¿cómo se llama tu novia? ¿Y qué le digo? No, pues tú. Haz de cuenta que es tu novia, tú. Dices, ahí me tienes inventando. Bueno, lo chusco era que a la semana siguiente llegaba la novia Que se la y leyera. me enseñaba la carta y quería contestarla. O sea, yo mismo me contestaba las cartas. Tuve que comprar un libro en un mercado de Oaxaca que decía cartas de amor porque se me acabó, ya no sé qué decirles. O sea, Pero, el maestro rural se mete no solo entonces, en lo político, sino o sea, hasta en lo amoroso. Pues yo diría que es lo social, ¿no? Estar ayudando a otros. O sea, aparte de dar clases en las tardes. Entonces, ya que tuve una cantidad de alumnos que llegaban, no alumnos, campesinos jóvenes, digo, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿No les gustaría a ustedes hacer sus propias cartas? No, pues sí, maestro, pero ¿a qué horas? Pues en la noche, vénganse una hora y media. Tráiganse una velita, un quinqué y aquí les enseño a leer. Y no les vamos a cobrar nada. Y entonces empezamos a dar clases nocturnas. Entonces esos muchachos, cuando se veían las cosechas, pues de recompensa a mí me daban queso, por ejemplo, me daban maíz, frijol, ya eso las mamás. Y después nos empiezan a prestar, para ya no caminar, nos prestan caballos, nos llevan hasta la carretera y ellos se regresan con su caballo y el otro. O sea, ahí se viene la reciprocidad. Después te dice el comisario Hidalgo, maestro, el sábado tenemos junta ejidal, no nos puedes ayudar a hacer el acta, tú escribes. Bueno, sí, bueno. Entonces, ahí te enteras de los problemas agrarios de los campesinos. Y ahí querían ampliación de ejido. Y bueno, pues que el maestro nos ayude. Y yo decía entre mí, ¿cómo no? Y ya que termina la asamblea, le digo, ¿pero cómo los ayudo? Haz un escrito, maestro, y lo pide a la autoridad agraria. Yo, bueno, hago el escrito y pues ya la mayoría pone pura cruz porque no saben firmar, eran analfabetas. Y ya que está la carta, dice, bueno, maestro, pues vamos a ir a la agraria, a Cuernavaca, que había un departamento agrario, y pues tú no lo vas a acompañar, pues yo no soy campesino, pero es que tú hiciste el escrito, tú lo vas a explicar. Bueno, vamos. Y el de la agraria dice, miren, esto lo va a pasar con el gobernador, porque es un problema mayor. Hay probabilidades que les ayude, pero no les aseguro. Yo los voy a sacar a cita con el gobernador. Bueno, nos saca a cita con el gobernador. Y otra vez, maestro, acompáñanos a ver al gobernador. Ahí me lleva una sorpresa de esas que graban para toda la vida. Cualquier ciudadano ve al presidente, al gobernador, y le habla de usted. Ellos no. En el idioma náhuatl no existe la palabra usted, todo es tú. Entonces llegamos y, buenos días, señores, era un teniente coronel. Buenos días, gobernador.
Oye, gobernador, tú no lo dijiste ahora que fuiste que querías ser gobernador, que nos ibas a apoyar en la ampliación de ejidos y en la escuela, y no lo has cumplido, reclamando, pero así, bueno, yo me quedé sorprendido, pues yo creo que hasta me cambié de color porque el gobernador se dio cuenta, se me acerca, me apapacha así, no se preocupe, maestro, yo los entiendo. Sí, Leo, pero es que le está faltando el respeto. No se fíe usted. Bueno, por ellos así te tutean. Entonces ahora sí vas a cumplir, gobernador. Y les prometo que para dentro de 3 meses voy a estar en el pueblo. Bueno, no seas mentiroso más, ¿eh? Cumple. Ya, nos venimos. Entonces, ese tipo de acción social del maestro se convierte finalmente en acción política. En el momento que tú vas a ver a la autoridad agraria, al gobernador, pues ya eres un gestor político, una especie de diputado sin nombramiento. Y sin sueldo. ¿Sí? Bueno, eso hacían los maestros rurales. Y por eso el maestro rural, hasta Cárdenas, y parte del periodo de Ávila Camacho, el maestro rural desbanca al cura, le quita porque el cura pues no llegaba a dar misas, nosotros no. En otros lugares los maestros rurales hacían escritos para expropiar haciendas y entregarle la tierra a los campesinos y se enfrentaban al hacendado. Y por eso hubo mucho maestro rural que fue asesinado, maestras violadas, ahorcadas. Y por eso Cárdenas autoriza a los maestros rurales a usar pistola. Fíjate, yo conocí maestros que en el portafolio llevaban la pistola para defenderse. Esa se le ha llamado la época heroica de la escuela rural mexicana, en que el maestro, además de dar clases, en las tardes atendía los problemas de la comunidad. Es una escuela única en el mundo, porque en todo el mundo el maestro lo único que hace es entra al salón, da clases y se retira. Aquí en México, con la escuela rural, el maestro entraba a clases, se iba a comer y en las tardes en la escuela atendía a los campesinos. O sea, era una especie de doble trabajo. Pero ese trabajo de la tarde, al final de cuentas, se convierte en un trabajo político y eso hace que el maestro sea el líder de la comunidad. Y en los estados eran los maestros los líderes de los campesinos, la mayoría, porque los mismos campesinos los escogían. También el maestro rural te capacitaban para atender partos, atender heridos, te daban, había una materia que se llamaba higiene mental, pero venían ahí cómo atender un parto, cómo atender heridas, lesiones breves, o sea, haz de cuenta, los primeros auxilios. ¿Sí? Entonces también hasta te enseñaban a inyectar. Entonces todo eso, esas funciones las hacía el maestro rural, fuera de clase, en sábado y en domingo, si es que vivía ahí. Y esa es la razón por la cual el maestro rural era el eje de la comunidad, el guía político, aunque no tuviera ningún cargo político, pero ahí lo consultaban, el comisario Vidal, el ayuntamiento municipal, lo iban a ver para eso, incluso hasta para enfermedades, así como ya te platiqué. Entonces, ese pueblo me hizo político. Ya cuando llego aquí en Tabasco, veo que las tardes me quedaban libres y me meto a la escuela de Derecho. Entonces yo terminé 3 años de Derecho, cuando estalla el conflicto estudiantil. Y yo en el conflicto estudiantil, yo era miembro del comité de la escuela de la Facultad de Derecho. El presidente era Víctor López Cruz. Yo era secretario de Cultura del comité. Viene el movimiento contra el gobernador y pues yo me sumo, obviamente, como parte del comité. Y porque sentí que teníamos la razón en lo que pedíamos. La universidad estaba llena de cada escuela de porros
que tenían credenciales de policías que cobraban en la nómina de policía y golpeaban estudiantes, es decir, nomás levantabas cabeza y te echaban montón y con barretas envueltas en papel te golpeaban, no, era terrible. Entonces había que cambiar la universidad y por eso nos lanzamos al movimiento. Y pues culpamos al gobernador porque obviamente el jefe de la policía, que era Piñera, pues era el que le daba todo el apoyo a los estudiantes y él dependía del gobernador. Entonces eso es lo que ser maestro rural fue lo que me cambió el sentido de la vida para dedicarme a la actividad política. Yo me dediqué más a la actividad política sindical. Me enfrenté a los cacicazgos de Jomitú, por ejemplo. Fue usted secretario de Estado. Jomitú era el cacique del Magisterio Nacional. Lo puso Luis Echeverría. Y lo puso a base de... Tomaron el edificio en México con metralletas. No fue a la buena. Y así se impuso. Entonces, contra esa hegemonía, yo fundó en Querétaro el Movimiento Democrático del CENTE. Y nuestra bandera principal era que hubiera voto secreto, directo y universal. Y todos los sindicatos afiliados al PRI, ninguno te aceptaba el voto secreto, ninguno. Sí. Decían que era eso, cosa de cobardes, de locos, que eso no era lo correcto. Y por lo tanto, todos los que estábamos por el voto secreto, directo y universal, pues éramos los disidentes. Y los enemigos del sindicato, a juicio de ellos. Y nos reprimían, olvídate, no nos daban cambios, no nos daban préstamos, ascensos. Era una persecución cuando te detectaban que tú no estabas a favor del cacicazgo, pero tremendo, hasta muertos. Se ha calculado que ha habido más de 100 muertos a raíz del cacicazgo de Jomitú hasta el Bester. El Bester superó a Jomitú. Jomitú duró 17 años, el Bester ya llevaba 24 o 25. Y fue su discípula. En fin, ella era parte del cacicazgo. Y volvió a poner otro cacicazgo. Y todos los presidentes han puesto a los líderes nacionales del centro. Todos. No ha habido democracia sindical en el magisterio. Hasta ahora que está Andrés Manuel y que se reforma la Ley Federal del Trabajo y ya se establece el voto secreto, directo y universal en todos los sindicatos. Definitivamente la izquierda de hoy, que es lo que llamamos la lucha social, buscar los intereses comunes, es muy diferente a la izquierda, nada más de los 90, ni se diga los 80. No es la misma izquierda que en el 2000, no, por ejemplo. O sea, la izquierda de hoy es pública, enorgullece, y antes había que tenerla clandestina. Mira, yo me sumé a la izquierda desde que tomé conciencia política, y la izquierda en México estuvo representada electoralmente por el PPS, el primer Partido Popular Socialista, que fundó Vicente Lomar Toledano. Después surgen otros grupos. El Partido Comunista estaba prohibido, no estaba permitido, era clandestino. Entonces eran grupos muy pequeños, muy reducidos. No es que fueran malos o no quisieran hacer el bien, no. Como eran perseguidos, tenían que mantenerse ocultos, semiclandestinos o clandestinos. Y entonces muy pocos saben quiénes eran del partido, salvo Gobernación, que los iba detectando, y o los desaparecía, o los apaleaba, o en fin. Entonces por eso la influencia del Partido Comunista y de los partidos de izquierda era mínima, no podían moverse en todo el país. Afortunadamente Andrés no perteneció al Partido Comunista
se suma al Frente Nacional que postula Cárdenas. Y como Frente Nacional es un frente abierto en donde hay diferentes corrientes, obviamente de centro izquierda, ¿sí? Y tienes otro tiempo. El bloque socialista se colapsa a fines del siglo pasado. ¿Sí? Todo lo que era Polonia, Yugoslavia, la Unión de Repúblicas Soviéticas, todo se viene abajo, se colapsa. Y entonces la izquierda como que también se aplatana. ¿Sí? Estado benefactor. Sí, pierde mística, pierde adeptos. Algunos compañeros que eran de izquierda abandonan la lucha o se meten a partidos que no son de izquierda, ya con el colapso del bloque socialista. Es decir, el socialismo fracasó, no tiene caso seguir siendo socialista. A esa conclusión más o menos llega. Entonces, Andrés ya no le toca esa etapa, ¿sí? Le toca la etapa en donde el bloque socialista ya murió, salvo Cuba, y China y Corea del Norte y Vietnam. Finales de la guerra. Pero todo eso fue en la influencia del siglo pasado. Estoy en el presente, el siglo en el que estamos, ¿sí? Que es cuando a fines de los Estados Unidos para acá, la figura de Andrés empieza a crecer, ¿sí? Pero él busca su propio camino, y es un camino de trabajo, imagínate, de caminar pueblo por pueblo, de no cansarse, de no decepcionarse, a pesar de los golpeteos, de las calumnias, de las mentiras. Aquí hay un poste a la salida, cuando se lanza por primera vez a gobernador, decía ahí, no votes por el comunista, si gana te va a quitar tus hijos el Estado. Cosa que te da risa porque dices tú, ¿y qué va a hacer el Estado con tantos niños? Si los padres no pueden con 3 o 4, menos el Estado va a arropar a tantos niños. Sí. Yo recuerdo que yo soy de los 90, me toca mi niñez en el 2006, 2013 todavía, tenía alrededor de 14, 15 años, y para un niño menor de edad era muy fácil entender cuando Andrés Manuel decía en el 2013 que luchaba por la soberanía energética. Es que es como si nosotros vendiéramos naranjas, sí, se las mandamos a Estados Unidos, lo hacen jugo de naranja y nos lo vendían. Y hasta un niño lo entendía, entonces lo entendía el campesino, lo entendía el iletrado, lo entendía el que no sabía leer ni escribir, lo entendía el evangélico, lo entendía el católico, tenía un lenguaje que todo el mundo adoptó. Andrés, yo una vez le pregunté, Andrés, si tú no hubieras sido político, ¿qué hubieras querido ser? Maestro de historia. Si analizas las mañaneras, ¿sí? Clases de historia. Pues es un maestro, es un pedagogo, está dando clases. Me han comentado amigos que ya son jubilados maestros. Estoy aprendiendo más historia de México viendo las mañaneras que en todo lo que estudié en las escuelas. Porque cada mañanera pues, son clases, y clases de tal manera que las entienda el común de la gente. ¿Sí? No que hablan con lenguaje elevado. No, y aparte, clases no solamente de la historia de México en general, momento. Porque también hay un pedazo de la historia. Por ejemplo, usted cuenta, Andrés Manuel fue su maestro de historia y de civismo, pero pues usted no le podía a Andrés Manuel comentar sobre el neoliberalismo ni sobre el fraude, porque esa historia apenas la iban a vivir ustedes dos. Claro. Entonces Andrés Manuel nos cuenta lo que pasó en el periodo del auge del neoliberalismo, ¿no? Que es muy importante, la memoria histórica. Hace
20 años estaba llegando Enrique Peña Nieto y eso ya es parte de la historia, parte mala de la historia, pero pues Entonces digo, él nos la cuenta. lo que tú dices es cierto. Andrés les habla con un lenguaje de tal manera que el de menos escolaridad le entiende, le comprende, con ejemplos sencillos. Y eso, imagínate recorrer 3 veces cada municipio de todo el país, pues nadie lo había hecho. Entonces la gente que nunca lo había visitado un candidato y ahora de presidente lo sigue haciendo, dice, pues por lo menos nos toma en cuenta, ¿sí? Entonces se fue ganando con trabajo, con mucho trabajo. Es un señor que trabaja 14, 16 horas diarias y no es que más, ha de dormir como 5 o 6 horas. A mí me sorprende su vitalidad de aguante, la verdad que tiene, la verdad. Entonces, es un liderazgo que él lo hace con esfuerzo, con el deseo de que la gente lo entienda, lo comprenda, para que se una a su lucha. Y fue así. Y si realmente a nadie le debe, como algunos dicen, no, es que se lo debe a Cuauhtémoc, no, Cuauhtémoc lo invitó, pero Cuauhtémoc le debe a él. Pero el que se gana prestigio, y por eso se gana al pueblo, pues es Andrés. Tanto es así y el PRD no es nada hoy. Mira, por una sencilla razón, porque Andrés Manuel no está ahí dentro. Cuando llega Andrés Manuel a ser presidente del PRD, es el que más votos le da al PRD en toda su historia. Deja de ser presidente y se baja. Incluso cuando es candidato, en los años de su candidatura, las diputaciones subían. En las elecciones intermedias bajaban. Sí, no, él es el motor, sí, el alma. Incluso tan grande fue su papel en la historia moderna que va a ser difícil que Claudia, que Adán o que Marcelo, porque la oposición dice es que son muy grises. No, no son grises. Lo que pasa es que venimos de un proceso de éxtasis político que ocurre cada 100 años, por lo que comentan, que va a ser muy difícil que venga otro a poder ocupar. Definitivamente no será así, pero pues aquí viene el proceso de unidad. Ahora, yo quisiera que hagamos un ejercicio mental. Imagine que usted está en aquellos años, la década de los 60, si no me equivoco, en ese salón de clases de la Federal 1. Fue 68. Se encuentra a su alumno Andrés Manuel. ¿Ya usted consciente de todo lo que iba a pasar con él? El fraude del 2006, del fraude del 2012, de la presidencia más consolidada en la historia de México, y de toda su lucha en general. ¿Qué le diría a ese joven? Bueno, ahora que estuvo con él, lo primero, más bien ya casi al revés, lo que le pedí es que cuide su salud, porque la salud es clave. Enfermo puede trabajar menos.